sociales y la medicina. Empecemos como con los conceptos. Las ciencias sociales ayudan a todas aquellas disciplinas que estudian las actividades y el comportamiento de los seres humanos desde el punto de vista de su interacción. Las ciencias sociales también se relacionan con las humanidades y las ciencias de la salud se organizan en dos vértices: el estudio de la investigación para la adquisición de conocimientos sobre la salud y enfermedad. El vínculo entre las ciencias sociales y la medicina. La vinculación entre las ciencias sociales y la ciencia médica comenzó a tener mayor relevancia al reconocer los aportes que se podían realizar desde una perspectiva social para resolver los problemas que se presentaban en los estudios de los sistemas de salud. Valeria, antes de que continúes, hija, permítenos verte porque así, pues no. Bueno, es que siento que si no, no corre. Bueno, o sea, como que además de tener la cámara y con la presentación, siento que no debería trabajar. O sea, que habrá problemas en el internet y eso. Pero a ver. ¿Sí me ve? A ver, chicos, esto es para todos. El día que expongan, o sea, yo no les exijo que todos los días prendan toda su cámara, pero al menos el día que expongan, permítanos conocerlos, porque es muy difícil ver una pantalla en gris y saber quién está hablando. Entonces, al menos permítanos conocerlos, chicos. ¿Sale? Sí, profesora. Gracias. Bueno, sabemos que este vínculo es muy importante, ya que las ciencias médicas, en la medicina no solo funciona con tener medicamentos y enfermedades, pacientes, enfermos, no solo funciona así. También hay una serie de factores que desencadenan la enfermedad. No solo es un paciente llegó mal porque por magia, no. Incluye muchísimos factores. Su vida social es muy importante, los factores donde vive son muy importantes para que desencadenen una enfermedad o tengan problemas de salud. Están muy relacionados esos dos, las ciencias sociales y las ciencias médicas. La siguiente. En 1954, Koch realizó una serie de trabajos que analizaban la vinculación entre las clases sociales menos privilegiadas y los servicios de salud, concluyendo que en estos estratos sociales se presentaban un mayor número de enfermedades y menor formas de acceder a los servicios de salud. Como sabemos, la clase social más baja tiene más problemas y tiene menos servicios o menos calidad de servicios. Esto en cuanto a hospitales, donde vemos que no están lo suficientemente equipados y no tienen los recursos para atender a una enfermedad. Estas clases tienen muchísima más carga de trabajo en cuanto, son regularmente más obreros, otorgan muchísimo más condenas laborales y tienden a presentar mayores enfermedades. Esto por desgaste y por diferentes factores como ambientales y de su vida. Además agregamos que esta clase también tiene escasos recursos, por lo que su alimentación tampoco es lo suficientemente variada o tampoco es como que coman como grandes cantidades. ¿Sabes? Su sueldo es muy bajo, por lo que dicen repartirlo entre todas las ciudades y desencadena muchísimos factores a una enfermedad, tanto que no se alimentan bien, muchas horas de trabajo y es mucho cansancio. Entonces también estos factores desencadenan enfermedades. Y eso también se relaciona con que en sus hospitales de ellos no pueden atenderlos, porque como vemos en esta imagen, hay hospitales así, donde solo es una cama, a veces el solo tienen que repartírselo o no alcanza, o tienen que ver como con lo que tienen que ver la forma de poder recuperar a su paciente con lo que se vive. La siguiente, por favor. Han propuesto la idea de que la noción da salud señala un equilibrio relativo entre la estructura social y la función corporal, que es consecuencia de la tensión dinámica del organismo ante las fuerzas que tienden a destruirlo. Desde esta postura se considera que la salud como objeto y razón
de la práctica de medicina. Requiere de su comprensión de su significado biológico y su trascendencia funcional. Y lo que les decía, para tener salud hay que tener un equilibrio entre nuestro cuerpo y entre también nuestro entorno. Si nuestro entorno no es favorable hacia nosotros, nuestro cuerpo también lo va a sentir. ¿Por qué? Porque obviamente si trabajamos muchísimo, tenemos cansancio. Entonces ese cansancio después de algún tiempo va a empezar a pesar y nos va a comenzar a traer muchas enfermedades. También nuestro sistema inmunológico baja y por lo que también nos enfermamos más. ¿Me puedes poner clic en la pantalla? Gracias. La situación sociopolítica y en las condiciones de trabajo y de vida como factores etiológicos de la enfermedad privilegiaban lo social como el factor más importante, dado que explicaba a su vez la aparición de otros agentes participantes como desnutrición, insalubridad, contaminantes, entre otros. También es que al momento de que esos obreros no tienen un suficiente sueldo o tienen un sueldo muy bajo, tenemos que presentar muchos problemas de desnutrición. Esto de que prefieren gastar su dinero en otras necesidades como con sus hijos o en alimentos, pero no tantos como deberían ser. O sea, si comen 2 veces al día, una vez. Entonces, eso también desencadena muchas enfermedades. También, bueno, el siguiente. Una investigación que hizo Robert Strauss es que su investigación se convirtió en 2 vértices. La primera correspondió a los estudios relacionados con el conocimiento sobre la población usuaria de los servicios de salud, el tipo de enfermedades, la falta de acceso a los servicios médicos y algunas formas de disminuir problemas como la desnutrición o enfermedades recurrentes como la gripe y la tos. Bueno, también aquí tenemos que la Ciudad de México no es lo mismo que una comunidad que está en alguna sierra. Las comunidades que están como lejos de la ciudad, o están en una sierra, o están en pueblos, sabemos que no tienen la misma calidad médica. Incluso también en la ciudad hay muchas negligencias y hay muchas faltas de recursos también. Pero en estos pueblos es muchísimo más. Si se enferman, tienen que viajar alrededor de 2 horas, 1 hora y media, 3 horas para llegar a un centro de salud donde puedan recurrir. Por eso la mayoría de la población que vive en esas poblaciones prefieren como recurrir a aquellos métodos naturales, aquellos métodos que ellos saben que sirven, porque el tiempo de traslado es muchísimo. Por eso si llegan a tener algún accidente, las posibilidades de que sobrevivan pues son un poquito bajas, porque sabemos que el tiempo de traslado es tiempo oro para que la persona pueda salvarse. Como vive como a 2 horas, se presentan muchísimos problemas. Y además de que sus centros de salud no están muy bien equipados. También, el siguiente vértice se centra en las instituciones hospitalarias, las organizaciones de salud y el personal en ellos labora. Al respecto se realizaron análisis sobre la calidad de la atención médica, la productividad, la excelencia de los trabajadores de la salud, tanto en instituciones privadas como en los sistemas estatales de salud. Aquí en esta investigación vemos que no solo es el enfermo, no solo es la enfermedad, también sabemos que es el hospital, los recursos con los que cuenta, la gente con la que cuenta y también el apoyo, porque sabemos que un hospital no se equipa solo. Entonces influyen muchísimos factores, tanto apoyo también de su gobierno para tener un hospital óptimo, porque si no dan los suficientes recursos, obviamente no se tendrá un hospital con los suficientes recursos para atender a la gente que lo necesita. También lo vemos aquí en la ciudad, que los hospitales a veces no tienen lo que se necesita, y a veces solo dicen como, vamos a hacer con lo que tenemos. No sé cómo lo vas a hacer, pero con lo que tienes. Entonces esas son cosas que no deberían pasar, porque es un hospital y debería estar equipado con todas las cosas. Los médicos y las enfermeras tendrían que tener todos los instrumentos para trabajar y para salvar vidas.
Y también aquí en México lo que sufrimos son cargas de trabajo, que son los obreros de México. Sabemos que no trabajan, mínimo no trabajan 8 horas, no trabajan 6 horas, trabajan alrededor de 12, de 13, de 15. Entonces también esto llega a desencadenar muchísimos factores. Y si no tenemos, bueno, y si no hay tan suficiente descanso, no hay suficiente, de hecho el sueldo de México no alcanzaría para una alimentación como debería ser. Además que tampoco los mexicanos hacen ejercicio. Entonces, pues eso también desencadena muchísimas cosas. Si no hacemos ejercicio, si no hay un descanso suficiente y si no nos alimentamos, esos, bueno, son 3 factores que desencadenan muchísimas cosas. No solo es no dormí hoy o no hice ejercicio, porque ni siquiera da tiempo para eso. Entonces, la medicina y la enfermedad no están muy relacionadas con las ciencias sociales en cuanto a la vida de un paciente fuera del hospital, porque se relacionan muchos factores con su enfermedad. Así. Buenos días, doctoras y compañeros. Yo les voy a hablar acerca del surgimiento de las enfermedades, más bien de las ciencias sociales. Va a remontar hacia la filosofía griega. En el periodo se trataba de encontrar niveles de explicación de la sociedad. Anteriormente, en épocas pasadas, como el feudalismo, la Edad Moderna, era muy poco el conocimiento científico que se llevaba. Se centraba más en un ser divino que mandaba alguna enfermedad. Y aquí en esta época, poco a poco empiezan a averiguar por qué pasan las cosas, por qué pasa esto, por qué ocurre lo otro. Las ciencias sociales en sí son cómo nos relacionamos con las demás personas y no solamente con las personas, sino como los aspectos que vamos día con día. Siguiente, por favor. Ok, las ciencias sociales, como definición, son aquellas que se relacionan el comportamiento humano y de la sociedad, cómo nos llevamos, cómo interactuamos con las demás personas. Se le conoce como ciencias porque se va a centrar en el humano. Y a partir de aquí, pues se van a llevar actividades laborales y estudios por medios de métodos científicos. Aquí pues tratamos de averiguar por qué ocurre tal cosa, cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestras personas cercanas. Siguiente, por favor. Las enfermedades, como bien se han mencionado, son factores, como lo muestro en el diagrama, que van a causar alguna enfermedad. Por ejemplo, los factores biológicos, como lo mencionó mi compañera, son aquellos que, por ejemplo, si estamos en un clima en donde hay mucha contaminación, nos podemos llegar a enfermar. Factores relacionados al medio ambiente, igual cómo es el ambiente en donde estamos, si es muy limpio el ambiente, si tiene mucha contaminación el ambiente. El ambiente laboral, aquí sí, a veces por mucha carga de trabajo podemos igual enfermarnos. Factores relacionados con el medio ambiente físico. Aquí pues es un ejemplo claro como es lo que estamos viviendo el día de hoy. El medio ambiente físico con el COVID, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo hay que tener esta prevención de no enfermarnos. Servicios de salud, cómo es el servicio de salud cerca de nuestra casa, si es que nos atienden bien, si nos atienden mal, si tienen servicios médicos buenos. Factores políticos. Aquí también interviene mucho el factor político, cómo es que nuestra vida no se centra en ella, sino más bien cómo nos relacionamos con la política. Factores económicos. A veces las personas que tienen bajos recursos, pues tienen que trabajar y trabajar para que tengan una mayor economía en su familia y así poder tener también salud, tanto física como bienestar. Y factores psicológicos, ¿no? Como la salud psicológica también es importante porque incluso si no estamos bien como psicológicamente, igual nos puede dañar. Siguiente, por favor. Hijo, ¿cómo operan aquí los factores políticos, por ejemplo? ¿Cómo operan los factores psicológicos?
Ok, los factores políticos, por ejemplo, ahorita se me ocurre de cómo es el manejo de los medicamentos con los niños de cáncer. Cómo es que la política va a llevar a eso, a que los niños pues reciban un buen tratamiento con ayuda del gobierno. Por ejemplo, si es que compran medicamentos, si no lo compran. En tanto psicológico es cómo nos sentimos. Si a veces nos sentimos feliz, pues eso es tener un buen bienestar. Si nos sentimos estresados, con miedo, con angustia, pues eso nos va a dañar. Aquí en esta diapositiva está un modelo que es multicausalidad de enfermedades. Esto, pues como bien lo hemos mencionado, son factores que van a influir a que nos podamos enfermar. Por ejemplo, está el huésped de la enfermedad, el ambiente y el agente causal. Siguiente, por favor. Eso se refiere a la historia natural de la enfermedad, ¿eh? Esa triada ecológica tiene que ver con la historia natural de la enfermedad. Ok. ¿Vale? Sí, de la historia natural de la enfermedad. El agente se refiere a los factores externos o internos que intervienen para provocar una enfermedad que pueda adquirir es el agente causal. Tanto puede ser como virus o bacterias que pueden entrar a nuestro cuerpo. Y bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. En esto se van a clasificar en físicos. Aquí se va a encontrar el calor, el frío, cómo es cómo es nuestro ambiente, en donde vivimos, en donde estamos. Los químicos van a ser los ácidos, los ácidos tóxicos, los cancerígenos. Los biológicos van a intervenir como virus, bacterias y hongos, como ahorita lo estamos viviendo con el virus del COVID, cómo es que nos podemos llegar a enfermar por este virus. Psicológicos interviene el miedo, la angustia, el temor, lo cual provoca una enfermedad. Siguiente, por favor. El huésped. El huésped es el individuo sano o enfermo, el cual va a interactuar con todos los factores mencionados. Si interactúa con un virus, pues se puede enfermar. Si interactúa con una bacteria, si interactúa con otros aspectos, pues nos podemos llegar a enfermar. Siguiente. El ambiente. El ambiente es algo que va a influir porque igual como si tenemos un ambiente bueno, pues y sano, pues es menos probable que nos enfermemos. El ambiente se va a clasificar en factores físicos, el clima, la ubicación, la geografía. Si es que estamos viviendo a lo mejor si estamos acostumbrados a vivir a un ambiente, a un clima muy caluroso y después, no sé, vivimos en un clima frío, pues es más probable que nos lleguemos a enfermar, ¿no? Primero tenemos que llegar a adaptarnos a ese clima. Los biológicos como la flora, la fauna, los microorganismos, los psicológicos, como bien les mencioné, el ambiente familiar, cómo nos vamos a llevar a relacionar con nuestra familia, si la relación es buena, si la relación es mala, laboral y económico. Laboral y económico pues también influye en el ambiente si es que nos podemos enfermar, si es que tenemos buenos recursos, malos recursos. El último es el social, que aquí intervenirían los cultural, la demografía, la alfabetización y la educación. Siguiente. Yo les voy a hablar sobre los antecedentes históricos del enfoque sociomédico. ¿Quién está hablando? Miguel Ángel. ¿Tampoco puedes prender tu cámara, Miguel Ángel? Sí, perdón. Okay. Un personaje muy importante es Rudolf Virchow. En el siglo XVIII, Virchow afirmó que la medicina es una ciencia social. Su afirmación incorporó el ámbito de lo médico con el ámbito social y cultural en un conjunto que como elementos determinan la calidad de vida de las personas. Evidenció que tanto la salud como la enfermedad es un fenómeno geográfico, relacional en tiempo y espacio.
Las ciencias sociales comenzaron a unirse con las ciencias de la salud con el propósito y objetivo de mejorar las condiciones de vida. La siguiente. No, perdón. Es en 1848 que surge el concepto de medicina social. Cuando surgió este concepto en Europa, empezó a ganar terreno de forma revolucionaria y este contexto histórico propició a que surgiera la filosofía marxista. La siguiente, por favor. Marx y Engels plantearon el materialismo histórico como instrumento metodológico idóneo para el análisis de la sociedad. Esto permitió socializar las causas de la enfermedad y señaló la necesidad de actuar sobre las causas primeras, que son la distribución de la riqueza, acceso a los bienes y los servicios básicos, como la educación, el empleo, la vivienda, alimentación, seguridad, entre otros. Ellos dijeron que los daños en estas características propiciaban a que la sociedad se enfermara y se empezara a estudiar y hacer algo con respecto a ello. La salud rebasó el contexto individual y su aislamiento, y entonces empezó a vincular con lo económico y demás factores. La filosofía de Marx permitió concebir al hombre en su unidad como un conjunto biológico, psicológico y social. Entonces, con esto se concluye que la ciencia médica tiene la necesidad de estudiar también la salud social y la enfermedad del hombre como un ser social. Es algo que nos corresponde a nosotros como estudiante comprenderlo y llevarlo a cabo, porque los pacientes, lo que los enferma también son sus factores sus factores sociales, económicos, culturales y demás, y a nosotros nos corresponde conocer y estar al tanto de ello para llegar a mejores diagnósticos y demás. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca del proceso de salud-enfermedad en las ciencias sociales. Las ciencias sociales y las de la salud se encuentran emparentadas desde su nacimiento y ambas son productos de las condiciones históricas de Europa del siglo XVIII. Como ya lo habían mencionado, médicos como Virchow definían a la salud como una ciencia social, mientras que sociólogos como Spencer definían a la sociedad como un organismo vivo análogo a una célula. Los temas relacionados con las condiciones sociales en las que se desenvuelve la conducta humana son como por ejemplo aspectos económicos, políticos, ideológicos, religiosos y culturales. El intento de comprensión del proceso de salud-enfermedad estuvo mucho tiempo basado en un concepto organicista de la medicina, donde un conjunto de células forman un tejido y un conjunto de tejidos forman un órgano, dando la idea de organismo humano a toda la arquitectura del ser. El proceso salud-enfermedad constituye un objeto de estudio multidisciplinario, donde las ciencias sociales tienen especial preeminencia, ya que abordan al hombre inserto en una compleja red dimensional llamada sociedad, en donde se encuentran diversos factores que aseguran la salud o la llevan a la enfermedad. Este proceso es estudiado a través de enfoques propios de la sociología, antropología, psicología, educación, entre otros, los cuales captan y comprenden la dinámica humana.
Lo importante está en no estudiar el proceso salud-enfermedad, enmarcándolo exclusivamente en un individuo. Se piensa en ir hacia espacios más amplios como son familias, comunidades, entre otros. La salud no es solo un asunto médico y las ciencias sociales requieren y tienen la obligación de intervenir de una manera más contundente para ayudar a resolver los urgentes problemas que enfrenta la preservación y recuperación de la salud. Briceño León, 1998. Esto quiere decir que hay que atribuirle un papel decisivo a las disciplinas de corte humanísticas para abordar la salud humana. No se dice de corte humanística, hijas, se dice de corte humanista. Perdón, de corte humanista. Buen día, ahora yo les hablaré acerca del enfoque biomédico. Ok, el enfoque biomédico empezó cuando surgió la medicina hipocrática, ya que en este momento se decía que la enfermedad era un desorden de la naturaleza humana del cuerpo, donde se podía estudiar objetivamente alguna enfermedad. En este enfoque se consideraba el cuerpo humano como una máquina y por eso una enfermedad era un defecto defecto mecánico, en donde al momento de enfermarse solamente se consideraba el aspecto biológico de la causa de esta enfermedad. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Sus características es que era dualista debido a que, según las aportaciones de Descartes, el cuerpo y la mente eran estudiados de manera separada, por lo que en medicina solamente interesaba el cuerpo humano. Era patologista debido a que aquí solo interesaba estudiar la enfermedad, es decir, solamente se estudiaba la enfermedad y no a un paciente, o no nos atendía a un paciente con enfermedad. Era objetivo porque se decía que para este momento ya la medicina no tenía que tener incertidumbre y debía dejar fuera las especulaciones personales. Objetivo, el reduccionista, porque se decía que solamente tenía que contemplarse los factores biológicos, es decir, si una enfermedad nada más era causada por microorganismos y no tenían que ver los aspectos sociológicos o sociales de las personas. Y curativo porque solamente buscaba curar la enfermedad, es decir, no se interesaba o no explicaba el por qué podría darse de diferentes maneras con diferentes pacientes. Además de que en este enfoque realmente era una relación médico-paciente paternalista, debido a que al momento de que el médico solamente era el experto en la enfermedad, el paciente tenía que aceptar sí o sí las indicaciones de este. Por lo que este enfoque se decía que tenía solamente una visión infecciosa anatomopatológica. Y en relación con ¿Mande? Era una visión muy reduccionista, ¿no, hija? Sí, no abarcaba más aspectos o más factores que podrían causarlos, sino nada más lo biológico, lo químico biológico. Sí, y por eso se decía que era un enfoque unicausal. Por ello, tiene relación con la teoría unicausal, la cual se fue descubierta gracias a los aportes microbiológicos realizados por Pasteur y Koch, donde decían que una enfermedad en específico era causada por un agente específico y que la enfermedad se causaba por un agente biológico único que esperaba la respuesta del paciente.
Esta teoría unicausal permitió la investigación, porque como se enfocaba solamente en lo biológico, pues permitió la investigación de fármacos o de diferentes tratamientos para el individuo enfermo, pero dejaba a un lado la importancia de los factores sociales que estos implicaban. Es decir, no contemplaba lo subjetivo del paciente. La teoría multicausal. Esta se genera en la segunda mitad del siglo XX. Sus representantes fueron McMahon y Pugh, y plantea que ningún problema de salud responde a una causa única, lo contrario a la teoría unicausal. Para que se produzca un determinado problema es necesaria la participación de la salud de enfermedad y dependen del equilibrio entre el agente, huésped y ambiente, mejor conocido como la tríada ecológica de Lewin y Clark. El proceso salud-enfermedad o el estado de salud depende de la compleja interacción entre esta tríada. Siguiendo este razonamiento, la salud, por contraste al modelo unicausal, resulta ser sinónimo del equilibrio entre estos tres factores. Aceptando la validez de esta teoría, se pueden establecer dos momentos en el proceso de la enfermedad. El primero ocurre en el medio ambiente antes de ser afectado por el segundo una vez que ya ha sido afectado. Esto constituye a la historia natural de la enfermedad, concebida como la secuencia de acontecimientos que ocurren en un organismo humano desde la etiología de esta hasta la curación o la muerte. El conocimiento de la historia natural de la enfermedad permite conocer la causa o etiología de esta, los medios de prevención, su diagnóstico, tratamiento y su pronóstico. Este modelo desconoce la categoría social del hombre, ya que lo considera como un ser eminentemente biológico. Separa artificialmente al sujeto de lo social y su producción, logrando esconder el origen social de este. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ser humano como unidad biopsicosocial. Bueno, ¿me podrías cambiar, por favor? Para empezar, definamos qué es la salud según la OMS. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, según la OMS. Por lo entendido es que la salud no nada más se refiere a que si te cortas un dedo, te lastimas una uña, ya estás enfermo. No, sino que el estado físico, mental y social es lo que define a un ser humano. Somos unidades biopsicosociales. ¿Te puedes cambiar, por favor? ¿No sirve tu cámara, hija? Perdone. La unidad biopsicosocial se refiere a que nosotros somos entes que respiramos, podemos comer, podemos nutrirnos, caminar, estar vivos, y que aparte somos capaces de tener sentimientos, emociones, poder desarrollar una educación, creencias y culturas. Si dividimos la palabra biopsicosocial en 3, bio significa vida, somos organismos vivos, capaces de respirar, nutrirse. Psicosocial, referente a lo psicológico y mental. Podemos sentir, podemos pensar, podemos comprender, podemos escuchar. Bueno, y social, se refiere a la sociedad, pertenecemos a un grupo de cultura, podemos crear educación y creo que ya. Bueno, ¿le podrías cambiar, por favor? De acuerdo a estas 3 partes, el aspecto biológico se refiere al conjunto de órganos y sistemas que trabajan en conjunto para un desarrollo y subsistencia de un ser vivo. Se refiere a los órganos y sistemas de un tejido
para ayudar a la supervivencia de este organismo. Se refiere a todo lo biológico, a cómo respiramos, a cómo comemos, a cómo crecemos. En el aspecto psicológico, se considera todo lo relativo a la manera de pensar, comportarse, conocer, comprender, entre otros individuos. Esto no nada más se rige de lo psicológico, sino también de la manera de aspectos cognitivos que conducen a percibir, pensar, conocer, comprender, comunicarse, resolver problemas relacionados con nosotros mismos y con otros, relacionarse a sí mismos y a otros, aspectos afectivos como las emociones, los sentimientos, los motivos y otros aspectos que generan esperanza, estima, confianza en uno mismo y en otros. También los conativos, que son la perseverancia, la acción y otros componentes como la voluntad propia y el autocontrol. En el aspecto social, hace referencia a la interacción y la convivencia de un individuo con otros individuos para su desarrollo. Esto quiere decir que somos sujetos sociales que requeremos interacciones y convivencias con otros seres humanos para educarse, desarrollarse y reproducirse. No existe un ser humano que pueda ser un individuo aislado de los demás, ya que el ser humano se desarrolla a sí mismo a partir de su entorno. La que sigue, por favor. Somos entes sociales, ¿no? Sí. Que no estamos adaptados para vivir solos. Entonces, bueno, como tal, tenemos ciertas características que nos hacen depender de las personas que viven a nuestro alrededor. Muy bien, hija. Bueno, después siguen los determinantes sociales de la salud. ¿Me puedes cambiar, Jofis? ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Bueno, son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Esto incluye el sistema de salud al cual accedemos. O sea, hace que no nada más son las cosas que nos conforman, sino también tenemos que tener características para el cual se determina la salud social. Estas circunstancias impactan en la vida y en la condición de salud y el nivel de inclusión de salud de la población. Estas circunstancias son el resultado y la distribución de dinero, el poder y otros recursos conforme al informe de Lalonde. Lalonde hizo un informe en 1964 que determinaba las circunstancias sociales de la salud. Estas circunstancias agrupan 4 campos, las cuales son el estilo de vida, la biología humana, el medio ambiente y el sistema sanitario. ¿Le puedes cambiar, por favor? De acuerdo a Lalonde, el estilo de vida hace referencia a los hábitos del individuo. Ya saben, cómo se cuidan ustedes mismos, cuál es su dieta, su dieta, cómo comen, cómo se nutren, la realización de actividades físicas, qué consumo tienen con sustancias tóxicas como el alcohol, el tabaco, la marihuana, lo que ustedes quieran. Eso es el estilo de vida. ¿Cómo es que viven ustedes? La biología humana se refiere a toda la carga genética, a factores hereditarios que adquieren gran relevancia. Ahí me equivoqué. En la siguiente creo que era medio ambiente, me perdona. Estaba ya media dormida ayer. El medio ambiente se identifican factores relativos no solo en el ambiente natural, sino muy especialmente el social. El medio ambiente, como les decía anteriormente, es donde crece, se desarrolla el ser humano. Entonces no nada más quiere decir que es algo referente a lo natural, sino también al desarrollo social que experimenta cada individuo. Y el sistema sanitario. El sistema sanitario se califica como un conjunto de centros o recursos humanos
donde están los medios económicos, materiales y tecnológicos, que viene condicionado por variables tales como la accesibilidad, eficacia y efectividad de los centros y recursos, con buena praxis y cobertura. O sea que la salud social no solamente depende de los médicos, sino también de uno mismo, del desarrollo de cada quien y de la genética, digámoslo así. De acuerdo con el informe de la ONU que ya les había Jimena, dicho anteriormente, de perdón, 1964, Jimena, perdone, mande. discúlpame, ¿cómo es que influye la genética en el medio social o en la esfera social que mencionas? Por lo que leí, la genética influye en las enfermedades. Por ejemplo, si yo tengo una madre con cáncer, en mi genética yo puedo tener cáncer, desarrollarlo genéticamente. Entonces eso influye en la salud, por lo que entendí. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría qué? ¿Cómo influye? Porque ¿Cómo? me estás hablando de la salud, Ujú. pero lo mencionaste hace un momentito en la esfera social. Entonces, ¿cómo ese aspecto que de tu ejemplo tiene la persona tiene cáncer y tiene factores genéticos que hicieron que desarrollara esta enfermedad? ¿Cómo influye eso en la esfera social? En la esfera social. Ajá. Bueno. No, todavía no le cambies. Ay, me pongo nerviosa, perdón. Por lo que entiendo, esta influye de manera social por los... Ay, no sé, maestra, no entendí la pregunta. O sea, nos comentas de la persona que tiene esta enfermedad, pero tú lo mencionaste en la esfera social. Ahorita le damos la palabra a Sofía, pero la pregunta es, ¿cómo influye esa enfermedad en la esfera social de la persona? ¿Cómo repercute en ella? Mira, tu compañera Sofía. Psicológicamente, ay, perdón. A ver, dime. Perdone. Psicológicamente repercute en que puede tener contradicciones sobre sí misma, pensamientos autodestructivos, o puede sufrir una gran depresión por la enfermedad que tiene. Socialmente puede estar aislado, puede no tener un apoyo o puede tener muchos, no sé, supongo que eso se refiere, ¿no? Ok, estaba Sofía, después me parece que Sandra y después José Antonio. Yo veo eso que usted le está preguntando a Jime, como por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo para que sea más entendible, como la diabetes. Ya cuando tenemos, o sea, ya cuando nuestros familiares tienen diabetes, tú pues obviamente tienes el gen de la diabetes, eres más propenso a tener diabetes. Entonces, esos puntos empiezan a influir en tu vida social, como por ejemplo, si tú llevas una alimentación inadecuada, obviamente vas a ser más propenso a tener diabetes. Igual cuando eres diabético, bueno, tu genética ya lo tiene y no te cuidas y ya caes en la diabetes, pues por ejemplo, ya no vas a poder tomar igual y así. Entonces siento que esos factores van a influir como en relacionarte. Tal vez ya no vayas más a fiestas porque no puedes tomar igual. Tal vez igual, no sé, la diabetes a muchas personas les cae como de sorpresa, aunque, bueno, eso es algo que se va generando poco a poco, de que depresión o que cae como en shock. Por ejemplo, a mi tío igual hace muy poquito le dio diabetes, bueno, ya es diabético y como que todavía no asimilaba eso, entonces se fue como recluyendo de la familia. Se hizo como en una burbujita y ya no salía, cuando hacíamos fiestas o así, o ya no venía o así, por lo mismo de que ya no podía tomar igual o ya no podía comer igual, él ya tenía que tener una dieta
como diferente. Entonces, pues esa misma enfermedad genética, porque mi abuelita también es diabética, hizo que en su manera de convivir con la gente, pues fuera diferente. Yo lo entiendo así, lo que usted le pregunta a Jimé. Gracias. ¿Quién dijimos que seguía? Yo, profesora. Por favor. Pues por lo que, bueno, ya lo mencionaron ya mis compañeras, cuando hay como una persona en la familia que tiene cierta enfermedad o cierto padecimiento, nosotros somos más propensos a tener el mismo padecimiento. Entonces, pues si llegamos a adquirirlo, podría decir que no vamos a tener la misma vida social que alguien que no tiene la misma enfermedad. Ya lo explicó muy bien Sofía, entonces, pues, si por ejemplo una persona no se llega a tener cáncer, obviamente no va a tener la misma vida social que alguien que no lo tiene. Quizá no va a dedicar, no sé, a ir tanto tiempo a la escuela, a estar con sus compañeros, a salir de fiesta o así, porque va a tener que realizar un tratamiento y demás cosas para tratar su misma enfermedad. Gracias. José. Sí, bueno, por ejemplo, también en la genética influye mucho en nuestro comportamiento, en cómo vamos a hacer. Y pues, bueno, una parte es esto, otra parte pues son las determinantes sociales, ¿no? Eh, pues nuestro comportamiento, a pesar de que tengamos, de que cierta parte de nuestro comportamiento esté definida por lo que hay en nuestros genes, el ambiente social también va a influir mucho para que estos se desarrollen. Por ejemplo, si somos propensos a desarrollar una depresión, pues los factores ambientales también van a influir y los factores sociales. El hecho de que, por ejemplo, ahorita estemos aislados. José, ¿me puedes decir un ejemplo de un comportamiento que esté determinado genéticamente? Bueno, más que nada, más que determinado, por ejemplo, la influencia, por ejemplo, no determinado porque pues esto tiene que participar obviamente el ambiente y la sociedad, pero sí tendemos a ciertos comportamientos de acuerdo a lo que hay en nuestra genética. Por ejemplo, tendemos a ser más a una depresión si nuestros padres en algún momento la sufrieron antes de que naciéramos. Ok, como tal no hay un gen de la depresión, muchachos. No confundir. Sí hay ciertas conductas que están determinadas, pero no hay un gen de la depresión, eso que les quede claro. Se ve más la parte de comportamiento con influencia genética en los animalitos que nosotros de la reproducción. Por ejemplo, los animalitos, la mayoría de ellos, no todos, cuando tienen coito es para la reproducción nada más, no en el sentido de placer como el humano y pocas especies en el reino animal. Entonces nada más les comentaba esto para que quede claro, porque sí hay influencia, pero no hay un gen o algo que determine nuestro comportamiento como tal. Nosotros somos el resultado de la herencia genética, la herencia cultural, que es todo lo aprendido, ¿sí? Más que la herencia genética como tal defina nuestro comportamiento. El ejemplo que nos ponen de la diabetes mellitus, sí hay factores genéticos que se asocian con el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, en lo que nos dicen de cómo afecta su comportamiento o su socialización, esa parte ya es consecuencia de la unidad biopsicosocial, que los únicos que tenemos esta característica somos los humanos. En la vida real es algo indivisible. Aquí se dividió o se separaron cada una de las esferas con el objetivo de estudiarlo, no porque pueda ser real. En algún momento, cuando una de ellas se afecta, como los diferentes ejemplos que han mencionado, repercute en las otras. Pero
sí hay genes, por ejemplo, la población mexicana tiene la presencia de los genes DR3 y DR4 que favorecen el desarrollo de diabetes mellitus. Sin embargo, si ustedes no tienen sobrepeso, se mantienen en un peso ideal, tienen una alimentación balanceada, de acuerdo a las reglas de la nutrición, hacen ejercicio físico, disminuyen importantemente esa probabilidad de desarrollar diabetes. Tampoco es que pues como mi papá y mi abuelita son diabéticos, pues entonces yo ya soy diabética. Y como son obesos, pues entonces yo soy obesa. Esa parte, perdón, tenemos una decisión importante cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces no hay un gen específico. Y lo del comportamiento sexual en humanos es hormonal. Y por supuesto, sí tenemos información genética para la síntesis y secreción de hormonas. ¿Sí? De niños, por ejemplo, no secretamos hormonas sexuales y cuando ya somos adolescentes y adultos, secretamos estas hormonas y además de los cambios físicos de desarrollo sexual secundario, se despierta la libido y demás comportamientos de cortejo, etcétera, que no había en otra edad. Entonces, nada más era para aclarar, porque me pareció que lo había mencionado así Jimena. La esquizofrenia sí es hereditaria, Valeria. Gracias, profesora. Bueno, cuando lleven ustedes genética, probablemente allá los vean ese módulo. Sí tiene un componente hereditario la esquizofrenia. Y bueno, era nada más para aclarar este punto que escuché que dijo su compañera. Había otra manita de una de las señoritas. Era yo. ¿Sí? Entonces, Ana. Bueno, pues yo quería, bueno, como poner otro ejemplo en que igual se va a relacionar con la parte social, pero igual como consecuencia, que puede ser una enfermedad como el VIH, que a veces es hereditaria y si la madre la posee, pues es común que se la pase a su hijo. Entonces, yo creo que es una enfermedad que puede afectar muy evidentemente su desempeño social porque pues la gente pues tiende a mantener distancia o se le tiende a tratar de una manera distinta, ¿no? Cuando no debería de ser así. Entonces, con base en esto, pues tendría un diferente desempeño social y pues yo creo que ahí le repercutiría mucho de cómo se relaciona con los demás socialmente y por ende también en lo psicológico. Sí, Ana, ahí estoy más de acuerdo con tu ejemplo que con lo que nos comentaban hace un momentito. Muy bien. Continúe, Jimena, por favor. Y bueno, concluyendo con esto, creo que la salud es un equilibrio que tenemos que tener cuidado con ella y este equilibrio se desenvuelve tanto biológicamente, psicológicamente y socialmente. Entonces creo que sería todo. Siguen las preguntas. Habrá una persona. ¿Qué pasó? Ajá. Habrá una persona, aunque sea una sola en el mundo, que cumpla este concepto de salud. No, no lo creo. No. ¿Y los demás qué piensan? Y que tampoco. Que tampoco. No. No, ¿verdad? No hay un De perfecto hecho, equilibrio. Dígame. De hecho, por lo que leí del concepto de la OMS, de lo que es la salud, se me hizo un poco ambigua, porque pues no somos seres perfectos para estar bien en el 100%. Vamos a estar bien un 70%, un 80%, pero no al 100%. Si no tenemos un problema biológico, quizá lo tenemos psicológicamente o lo tenemos en nuestro medio, socialmente. No vamos a estar nunca bien al 100%. La vida está llena de problemas.
No creo que eso suceda. Ok, entonces no hay un perfecto equilibrio, pero No. tampoco es una rigidez de decir que es el absoluto equilibrio entre las tres esferas, ¿verdad? Hay rangos de normalidad donde la mayoría de las personas estamos o pertenecemos a estos rangos dentro de pues el lugar donde vivimos, familia, vecinos, sociedad, todo. No es estrictamente que se ponga rígido este concepto, pero como tal no cumplimos ello. Mejía Velázquez. Yo también había encontrado, bueno, había leído algo sobre lo de la definición de la OMS, que era como ese enunciado que era el estado completo de bienestar, que mostraba la salud como algo, no sé, estático, ¿no? Y pues la salud no era eso, sino es como un proceso continuo de cambio, de adaptación, y que estaba influenciada por la biología, el ambiente, la cultura, la sociedad, los hábitos, y pues otros factores que hacen esta adaptación del hombre en el medio pues constante, como lo estaban mencionando. Yo también había leído que era, o sea, que realmente era como de que por lo mismo que dice Jimmy, que te preguntas que por qué no modifican esa definición de la OMS, pero era como porque la OMS tenía como objetivo que todos los pueblos alcancen el máximo nivel de salud y lo tome más como meta o fin de que como algo puntual y objetivo. Es como ese valor deseado que permitiría mejorar las condiciones de la vida de la población. O sea, yo había entendido eso, no sé si esté bien. Sí, o sea, como concepto, sí está bien, pero recuerden que hay por eso un rango, ¿verdad? Un rango de lo que entra más bien en la normalidad. Y pues sí, hay factores, los determinantes sociales son todas las condiciones en las que nacemos, crecemos, ¿verdad? De acceso, tipo de vivienda que tenemos, acceso a servicios y todo lo que ya mencionaron. Entonces, lo que sí tenemos también los seres humanos es que nos podemos adaptar e incluso podemos modificar nuestro entorno para beneficio nuestro. Entonces, eso sí es una característica. El resto de seres del reino animal, donde también pertenecen los humanos, migran, no adaptan el medio. Nosotros adaptamos el medio para cubrir nuestras necesidades y bueno, eso también entra en esta parte de pues los determinantes, ¿verdad? En los que nosotros nos desarrollamos. No veo a la maestra Judith. Sí, aquí estoy, te estoy escuchando. Yo entonces aquí dije, ay, pues era lo que yo quería participar, maestra. Solo una aclaración. Hace rato su compañera mencionó que el VIH era una enfermedad. ¿Qué dijo? ¿Sí recuerdan? Hereditaria, ¿cómo no es? El VIH no es una enfermedad hereditaria, chicos. ¿O sí? A ver, sáquenme de mi error. No. Es una enfermedad que se adquiere a través de un recién nacido, la puede adquirir a través de la placenta, del contacto de la sangre materna, mas no es una enfermedad que se haya gestado junto con la madre. ¿O sí? No, tienes razón, maestra. No nos vayamos a quedar con esa idea porque no vayan a decir, la maestra nos dijo que sí, y no. ¿Sale? Bien, chicos. Maestra, gracias por aclararlo. No me percaté que lo había dicho de esa manera, pero muchas gracias. No, es que me llamó mucho la atención como lo mencionó, pero miren, más allá de todo esto, muchachos, hay enfermedades que, pues, como se pensaba en la antigüedad, pues se tenía una visión muy recortada de
de cómo se desarrollaban las enfermedades. Se me apagó el micrófono y no me di cuenta. ¿Sí me escucharon? Sí. Les decía, ¿hasta dónde me escucharon? Porque ya no vi dónde me quedé. Hasta enfermedades. Que las enfermedades